Hola amigos, mi nombre es Luz y hoy nos reunimos en el aula para hablarles sobre un tema muy interesante. El día de hoy me acompañan Itzel, May y Yair y les hablaremos sobre la psicología evolutiva y la psicología de la educación, en la cual abordaremos sus características, sus precursores y sus fundadores. Se busca entender a la psicología evolutiva y a la psicología de la educación como disciplinas científicas. La psicología evolutiva se ha dividido en tres periodos. El primer periodo es de los precursores, el cual comprende de los siglos XVII, XVIII y finales del siglo XIX. En segundo lugar, tenemos el periodo de fundación. Este abarca desde el año 1882 hasta 1912, y aquí aparece en el conductismo y se crean los primeros institutos de investigación. Y por último tenemos el periodo de institucionalización y especialización, el cual comprende del año 1912 hasta la década de los 50 del siglo XX. Comenzaremos con los primeros precursores, los cuales son Jean-Jacques Rousseau, el cual tenía un interés en el desarrollo del ser humano, su enfoque era en el desarrollo y educación del niño. Divide el desarrollo en etapas: infancia, niñez, adolescencia y adultez joven. Él explica el comportamiento infantil como el reflejo armonioso del ser humano y que la sociedad es la que se encarga de romper estos, generando una injusticia y maldad en el ser humano. Johann Nicholas es considerado como el padre del enfoque evolutivo. Se centró principalmente en la totalidad del ciclo vital humano. Enfatizó la búsqueda de leyes evolutivas para fundamentar la práctica de la educación. Él se destacó por su visión comprensiva hacia el estudio evolutivo del ser humano, como influencia importante en la psicología evolutiva. Cavanagh primero intentó sistematizar la información en lugar de solo observar. Su diario contiene un amplio contenido de comportamientos, como lo son motores, cognitivos, sociales, emocionales, lingüísticos, etc. Él tenía la confianza que al crear una escuela con el método de interés y al poseer una influencia contemporánea, varios autores posteriores iban a continuar con su obra. Taine. Su trabajo fue basado en observaciones sobre su hija, el cual es valioso por los datos e interpretaciones que aporta sobre los inicios del lenguaje de inteligencia. Él impulsó a Darwin a publicar en 1877 un diario biográfico sobre su hijo. Friedrich August Carus describe las características de las personas en cada edad. Divide el ciclo vital en dos grandes periodos: infancia, juventud y adultez, vejez. En ella no existen límites, sino que se presentan como una transición gradual. Carus, hijo de nuestro anterior fundador, plantea tres etapas del desarrollo de la psique. El 1 nos comenta el estado de no conciencia del embrión. El 2 habla acerca del estado de conciencia del mundo en el nacimiento. En él se presenta un sistema nervioso, órganos de los sentidos y una alta capacidad de movimiento. Y el número 3 habla del estado de autoconciencia, en el cual se desarrolla poco a poco durante la infancia. Adolf Quetelet determinó las leyes que rigen la evolución de la persona. También la aplicación de estadísticas a datos sociales y de comportamientos. Denominó el desarrollo del hombre medio. Investigó el desarrollo físico, el desarrollo de características morales y enfermedades mentales. Francis Galton fue pionero y líder del movimiento eugenésico. Se interesó por las diferencias individuales y sus determinantes. Su interés era para la exploración de ideas. La fundación comienza en el año de 1879, en la cual se ve la psicología como una ciencia. Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental, pero es hasta finales del siglo XIX cuando se da la aparición de la psicología evolutiva y la psicología de la educación. Aparición de la psicología evolutiva. Aparece en las últimas 2 décadas del siglo XIX, en la cual era necesario comprender y describir el ciclo vital para así poder comprender sus procesos psicológicos. La psicología de Wundt era una descripción de la conciencia adulta y moral. A continuación, les vamos a hablar de sus precursores. Willem Preyer es considerado como el primer manual comprensivo. Su metodología era simple y directa, y su aportación en el método científico se basa en la investigación empírica. Él quería esclarecer la relación existente entre la ontogénica,
la cual nos hablaba del desarrollo del ser humano desde la concepción, y la filogenia de la secuencia evolutiva de las especies. Decía que la evolución humana estaba retardada a comparación con otras especies, y que en ella se podían observar las tres áreas del desarrollo infantil. La primera tenemos que es el desarrollo de los sentidos. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de la voluntad y por último, el desarrollo del intelecto. Stanley Hall fundó el primer laboratorio de psicología experimental, desarrolló la primera revista de psicología evolutiva y es autor del manual sobre adolescencia y envejecimiento. Empleó el método para conocer los contenidos de la mente infantil y aportó conocimientos aplicables para mejorar la crianza y educación de los niños. Alfred Binet representó la integración del interés clínico en niños con retardo mental. Tuvo estudios científicos en la psicología evolutiva. También tuvo un gran interés en la medida y la experimentación como fundamento metodológico dentro de la psicología educativa. James M. Baldwin realizó avances para conseguir instrumentos para el conocimiento y la evaluación de los niños. La evaluación es la figura profesional que aún se sigue usando como proceso de aprendizaje. Apareció en el último tercio del siglo XIX, pero a principios del siglo XX fue cuando tomó importancia, influyendo en el devenir de la psicología general y educativa. También nos plantea un desarrollo en etapas, donde se comienza por una etapa donde predominan los reflejos y procesos fisiológicos. Es así que nos propone que el niño progresa de un estado egocéntrico a otro subjetivo, para alcanzar de esta manera más tarde un self social empático. Sigmund Freud elaboraba una teoría del desarrollo de personalidad de sus pacientes para así explicar los síntomas. Esta es aproximándose perfectamente sobre el desarrollo del niño. Crea el psicoanálisis y con ello lo utiliza por lo menos en dos peculiaridades. El primero no es solo una teoría directa, sino que se basa en los recuerdos. El segundo, no existe voluntad, sino que esta se basa en teorías e hipótesis en la cual se debe ir descartando a partir de datos empíricos. Psicología evolutiva. Aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se encuentra en corrientes tipo filosóficas y las corrientes biológicas y evolucionistas que formarán parte de esta nueva disciplina. Edward Claparède nos dice que los procesos psicológicos son los aspectos que contribuyen a la adaptación del ser humano. También que la base de la educación no es la disciplina, el castigo o la recompensa, sino el interés por los contenidos para aprender. La educación ha de ser importante para el niño, no únicamente memorística, sino que el niño debe participar activamente en su proceso de educación. John Dewey concibe al ser humano como activo. Dice que el fin de la educación es que la persona se desarrolle y se realice al máximo, para así poder desempeñar en un futuro alguna función útil en la sociedad. Edward Thorndike nos comenta que el aprendizaje se fundamenta principalmente de la experiencia, por lo que un niño se moldea a través de ella. Es importante señalar que existen también diferencias individuales. Por ejemplo, Galton nos propuso escuelas inglesas. Cattell destacó por la invención de un método para mejorar la lectoescritura, mientras que por otro lado Binet realizó avances para conseguir instrumentos para el conocimiento y la evaluación de los niños. La evaluación es la figura profesional que aún se sigue usando hoy en día. Procesos de aprendizaje. Aparecieron en el último tercio del siglo XIX, pero a principios del siglo XX tomó importancia, influyendo en el devenir de la psicología general y educativa. Por último, tendremos a la consolidación. La consolidación empieza a partir de 1910. Influye en el devenir de la psicología evolutiva. La propuesta teórica de sus representantes determinan el devenir de toda la psicología. Todas las instituciones creadas entre este año y 1914 eran de naturaleza diferente, ya que tenían su propia personalidad, aplicación de métodos y obtención de resultados. Bueno, pues llegó la hora de poner a prueba tus conocimientos con un crucigrama que te ayudará a reforzar tu aprendizaje. Líder del movimiento eugenésico. La respuesta es Galton. Dividió el ciclo vital en dos periodos: infancia, juventud y adultez, vejez.
La respuesta es August. La Fundación asevera la psicología como La respuesta es ciencia. Psicología que aparece en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Respuesta evolutiva. Impulsó a Darwin a publicar un diario sobre su hijo. Respuesta Tiny. Es el estado de no conciencia. La respuesta es embrión. Es considerado como el padre del enfoque evolutivo. La respuesta es Nicolás. Empieza a partir de 1910. La respuesta es consolidación. Determinó las leyes que rigen la evolución de la persona. La respuesta es Quetelet. Su aportación es el método científico de investigación empírica. La respuesta es Preyer. Y eso fue todo de nuestra parte. Agradecemos muchísimo su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado, que les haya servido para darse una pequeña idea de todas las personas que han estado involucradas en el estudio de la psicología evolutiva y la psicología de la educación, que es un tema que aún falta mucho por conocer, pero que sin duda alguna un día lograremos comprender. Muchísimas gracias.